Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Cuida tus sentimientos. Un sentimiento es un estado afectivo de nuestro ánimo. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como se deja llevar por sus sentimientos o hemos sido arrastrados por los sentimientos? Luego está la palabra ánimo. Ánimo es actitud, disposición, temple. También significa valor, energía, fuerzas, voluntad y también carácter. Dependiendo del estado de ánimo, de la actitud, de esa disposición, de ese valor y de esa fuerza y sobre todo de ese carácter que tengamos, se producen distintos sentimientos que nos van a conducir a reacciones diferentes y muchas veces son reacciones opuestas que al final nos van a empujar a la toma de decisiones equivocadas. ¿Cuántas veces hemos experimentado sensaciones producidas por causas externas o incluso internas que nos han llevado a tomar malas decisiones guiados por los sentimientos según tengamos el estado de ánimo? Si actuamos así, cometemos un grave error. Como creyentes no debemos permitir que las circunstancias y el estado de ánimo controlen nuestros sentimientos, sino la fe en nuestro Dios. En Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18 el profeta dice: aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, luego dice el verso 18, aún así, o sea, en medio de cualquier crisis o prueba, me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, que es lo más importante que nos ha dado, nos ha concedido la salvación. La fe, hermano, no depende de circunstancias, tampoco depende de sentimientos, ni tampoco depende de nuestro estado de ánimo. La fe es convicción y certeza en que Dios va a actuar y lo va a hacer siempre a nuestro bien, en nuestro bien. Él desea lo mejor para nosotros. El profeta Habacuc se dirige al pueblo de Judá, el cual estaba atravesando una época de crisis y muchas dificultades, una época de escasez en las cosechas, en medio de la cual la gente empezaba a sufrir los efectos del hambre. En medio de este grave problema se levanta el profeta y anima al pueblo a que en medio de la escasez, en medio del hambre, que se alegraran y se regocijaran en el Señor, y aunque faltase lo que faltase, aunque todo su sustento estuviese en peligro, creyeran que Dios nunca permitiría su desastre. Las pruebas, hermanos, no duran eternamente, y muchas veces son permitidas por el Señor para probar nuestra fe, y así que reconozcamos nuestra total dependencia de Él. Esto es un acto de humildad. El profeta Habacuc tenía muy claro que la verdadera fuente de provisión era Dios y que en sus manos estaba la solución. De ahí uno de los nombres de Dios, que es Jehová Jireh, que significa Dios de provisión. Un poco más atrás, en el capítulo 2, en el versículo 4, el profeta había declarado, el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir? El justo vivirá confiado en la fidelidad de Dios. Hay que hacer notar aquí algo que crea confusión con este versículo. Muchos piensan que vivir por fe es dejar tu trabajo, dejarte llevar, sentarse a esperar que la provisión llegue a nuestra vida solamente por la fe. Dicho coloquialmente, que la provisión te caiga por la chimenea. La fe, hermanos, es tener plena confianza en que Dios en medio de la crisis te va a proveer de un trabajo para que la provisión llegue a tu hogar. Lo que enseña este texto es que debemos activar nuestra fe y confiar plenamente en que Dios nos va a ayudar y va a poder hacer que recibamos a través de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo la provisión necesaria. En Génesis capítulo 3 verso 19 Dios dice en su palabra, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste sacado. Fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Cuando confiamos plenamente en Dios, Él va a suplir toda nuestra necesidad, poniendo a nuestro alcance los medios para conseguirlo. Aquí es donde debemos llegar a la conclusión de que debemos controlar los sentimientos
y no debemos permitir que las circunstancias adversas y el estado de ánimo controlen nuestros sentimientos. En medio de esta circunstancia debemos mantenernos firmes en la fe. Puede que pienses que es difícil mantenerse firme en medio de la prueba, pero debes recordar las palabras del profeta. En el versículo 18 del capítulo 3 dice: aún así, o sea, en medio de la prueba, me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios que me ha concedido la salvación. Dios es la fortaleza de nuestra vida, no debemos temer. David lo declara en el Salmo 27, versículo 1, donde dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Hay que reconocer que es difícil regocijarse en medio de la prueba, quizá porque estés atravesando una necesidad, pero lo que Dios nos dice por boca del profeta y nos quiere enseñar es que a pesar de que todas las circunstancias nos sean adversas, no debemos apartar nuestra mirada del Señor. En Hebreos capítulo 12, verso 2, el escritor le estaba hablando a sus contemporáneos sobre la carrera que todo creyente tiene delante y dónde debe enfocar su mirada para poder llegar a la meta. Dice así el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otra traducción dice: el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, debido al gozo que le esperaba, que no era otro que nuestra salvación, sufrió, soportó la cruz, menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, la afrenta que esto representaba. Y luego añade: y se sentó a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, ahora está sentado en un lugar de honor y privilegio junto al trono de Dios. Hermanos, debemos cuidar nuestros sentimientos. No permitas que las circunstancias adversas y el estado de ánimo controlen esos sentimientos, sino pon a actuar tu fe en nuestro Dios, no apartando nunca la mirada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos. Un abrazo.